La vida comienza su primera etapa con lo que se llama la concepción. La segunda etapa se llama la gestación. La tercera etapa se llama el nacimiento. La cuarta etapa se llama la niñez. La quinta etapa se llama la infancia. La sexta etapa se llama la adolescencia. La séptima etapa se llama la juventud. Si en la juventud encontramos el conocimiento que pueda guiarnos hacia una realización verdadera, entonces con seguridad que nuestra juventud, con todas sus fuerzas, con toda su energía, no se perderá. De los 21 años hasta los 35 comienza un proceso llamado madurez. Si en esa etapa de nuestra vida llegamos a adquirir el conocimiento esotérico de las transformaciones íntimas, entonces de seguro nuestra vida irá directo a la inmortalidad. Nosotros no venimos a este mundo para vivir como simples mortales, especialmente comiendo el llamado fruto prohibido. Esto está relacionado con la utilización del sexo y sus energías. De modo que si nosotros optamos por aceptar el conocimiento de las transformaciones, entonces nuestra vida no será un desperdicio, sino que nos convertiremos por el camino de las transformaciones en lo que se llama el ángel. Por debajo de nosotros está la vida animal y por encima de nosotros está la vida angélica. Los ángeles auténticos no son esas criaturitas con alitas y regordetitas que pintan los pintores al lado de los santos o de la Virgen. Los ángeles auténticos son aquellos que abandonaron todos los procesos de la vida puramente humana, puramente mecánica, y entonces alcanzaron el desarrollo completo de eso que se llama el real y verdadero ser. Los seres humanos no viven de acuerdo con los preceptos del real y verdadero ser, sino que viven de acuerdo con las normas establecidas en las sociedades. Esas normas dicen que el ser humano debe nacer, crecer, sufrir espantosamente, reproducirse y acumular muchos bienes materiales y después morir. Hay una palabra que utilizan mucho los seres humanos y es la palabra felicidad, y confunden la felicidad con algunos momentos de alegría o de placer. Pero la verdadera felicidad
es un estado psicológico que está totalmente fuera de conflictos. Es un estado psicológico y espiritual donde estamos siempre en armonía, estamos siempre en calma y en serenidad. Eso es lo que podríamos llamar la felicidad. La felicidad está íntimamente relacionada con la sabiduría, está íntimamente relacionada con los estados psicológicos de la simplicidad. Por ahí les han dado de llamar simplicidad a las personas como campesinos o como a los niños, pero la simplicidad es realmente un estado mental y emocional donde no hay ningún tipo de quimeras, ningún tipo de conflictos. De modo que el camino de las transformaciones y de las transmutaciones energéticas nos llevan inevitablemente a la creación de factores que normalmente no tenemos, factores que no nacen con nosotros, factores que necesitamos desarrollar porque solo están en nosotros en forma embrionaria, como el alma, por ejemplo. El alma está en los seres humanos en forma puramente embrionaria. Por eso es que el alma puede perderse. Se pierde el alma cuando vivimos los ciclos de muertes y nacimientos que se nos asignan y no la desarrollamos. El alma es un factor muy sutil, es un factor muy especial y está en nuestra naturaleza íntima, como ya lo dije, en la forma de un embrión, en la forma de una crisálida. De modo que si no se le da ninguna atención a este factor universal llamado el alma, si no se trabaja para desarrollarla, entonces llega a perderse. Jesucristo dijo: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Todos conocemos esta enseñanza de Jesucristo relacionada con el alma. De modo que para desarrollar el alma necesitamos disciplinar todos los aspectos psicológicos de la vida. Los aspectos psicológicos son tan fuertes y tan importantes como los aspectos fisiológicos. Mucho nos esmeramos por cuidar el cuerpo, por vestirlo bien, por alimentarlo bien, pero no nos preocupamos por alimentar, desarrollar, limpiar el cuerpo psicológico. Por estos tiempos se habla mucho de psicología. En todas las instituciones consideran necesario establecer la actividad de un psicólogo. Pero psicólogo que no se conoce a sí mismo
es como una falacia de argumento. Para conocerse a sí mismos es necesario establecer un puesto de vigilancia, un puesto de comando, un centro de gravedad interior desde donde podamos conducir todas las actividades de las funciones psicológicas. Muchos creen que toda la psicología del ser humano se fundamenta en su pensar. No se dan cuenta que la psicología del ser humano se fundamenta en 5 aspectos básicos: pensamiento, emoción, movimiento, instinto y sexo. Todas estas funciones son de naturaleza psicológica. Hasta el comer, que parece un proceso muy simple y muy elemental, tiene que estar conducido por la actividad psicológica. Lo que nos impulsa a alimentar el cuerpo no es una cuestión meramente biológica. Hay muchos otros factores que se mueven para conducirnos a la alimentación. ¿Quién es que dice, por ejemplo, tengo hambre? ¿Es el cuerpo? ¿Es la boca simplemente? La gula. Tampoco es la gula, porque la gula lo que dice es quiero más. No dice tengo hambre, sino quiero más. De modo que ¿quién es el que dice tengo hambre? La función instintiva. El cuarto centro funcional de la máquina se llama el instinto. Y necesitamos escuchar la voz del instinto, así como escuchamos la voz del sexo, la voz del movimiento, la voz del pensamiento, la voz de la emoción. Todas esas voces en su conjunto forman el aspecto psicológico del ser humano. El cuerpo, ¿qué es? Es tan solo un vehículo, muy bien estructurado, por cierto. Esa sensación que normalmente sentimos de unidad, de que somos uno, nos la transmite en realidad el cuerpo, que sí es una unidad. Todas sus partes están debidamente concatenadas, pero el desorden está más adentro, en lo que podríamos llamar la persona, en lo que podríamos llamar el sujeto. Cuando decimos el sujeto, excluimos por completo el cuerpo físico. Nos referimos a la entidad que vive dentro de ese cuerpo físico. Así es que el conocimiento de sí abarca todos estos aspectos. Y los psicólogos deberían conocerse muy bien a sí mismos. Deberían conocer plenamente todo el funcionalismo de su actividad interna, si es que de verdad pretenden ayudar a otros. Muchas personas están enfermas psicológicamente, tienen graves dificultades pensantes, emocionales, motrices,
instintivas y sexuales. De modo que el psicólogo verdadero debe saber exactamente dónde está el problema del paciente para poder ayudarlo, para poder auxiliarlo en sus necesidades de discoordinación y disfunción de sus funciones internas. De modo que es preciso que ustedes comprendan la necesidad del trabajo sobre sí mismos con el propósito de organizar toda la actividad interna. No es posible que tengamos una mente parlanchina. No es posible que tengamos una emoción de actividad negativa. No es posible que no sepamos conducir nuestra actividad motriz. La actividad motriz es el centro ejecutivo del ser humano. A través de esta función realizamos nosotros infinidad de actividades. Unas son realmente necesarias, otras son totalmente innecesarias, como la prisa, por ejemplo. La prisa es totalmente innecesaria. Dicen que Napoleón le decía a su asistente que lo vistiera despacio porque estaba con prisa. De modo que cuando hacemos las cosas con la prisa innecesaria, ¿qué acontece? Nos equivocamos, sale mal. Muchas veces vamos a dar con nuestros huesos en el suelo por estar con la famosa prisa, con el apúrate, con el rápido, rápido. De modo que mente parlanchina, emoción negativa y prisa innecesaria constituyen todo el proceso negativo de la parte superior de nuestra vida. La mente está en la parte más alta. La motricidad está en las primeras vértebras de la columna. Y la emoción está en esa parte que le llamamos plexo solar. De modo que esas son las tres funciones que están en la parte superior del cuerpo. Después tenemos la actividad instintiva, donde la localizamos en el estómago. Y la parte instintiva del ser humano está en su estómago. Y la función sexual está donde tenemos los órganos sexuales, que es casi como la mitad del cuerpo. De modo que todas estas funciones están estratégicamente colocadas para su utilización. Así es que necesitamos conocernos, necesitamos tener un fundamental conocimiento de cómo es que somos y no andar por ahí como las máquinas locas. ¿Qué les pasa a las máquinas locas? Se van estrellando, se van chocando, se van aniquilando,
hasta que le llega la muerte en una forma bastante prematura. Un ser humano bien trabajado, bien consciente de sí mismo, debería llegar hasta el punto de cumplir con todos sus objetivos, principalmente sus objetivos internos, como el despertar de su conciencia, el desarrollo de su voluntad y la transmutación permanente de sus energías. Así es como alcanzamos el estado llamado individuo. Antes de adquirir estos controles y estos manejos de sí mismos, no somos individuos, porque hay diferentes partes de nosotros mismos que están en contradicción. El intelecto hablará de sus posibles necesidades. La emoción también pedirá la satisfacción de sus necesidades. Cuando ustedes ven un cine o un estadio repleto de gente, ¿qué creen que hacen esas gentes? Están satisfaciendo las necesidades de su emoción, de su función emocional. Así es que es necesario comprender, saber qué es lo verdaderamente necesario para nuestro intelecto y para nuestras emociones. Cuando llegamos a saber esto, entonces establecemos un equilibrio entre el pensar y el sentir. Entonces dejan de haber las contradicciones de lo emocional y lo pensante. Entonces estas actividades se coadyuvan, no se repelen. Así es que todo este conocimiento de sí podemos alcanzarlo. Nosotros tenemos las técnicas para trabajar en esa dirección. Todos ya saben que debemos autorrecordarnos. El autorrecuerdo es en verdad un poder extraordinario. Es tan grande este poder que si una persona está a punto de cometer un grave error y en ese momento llega a acordarse de sí misma, esa persona ya no cometerá ese error. ¿Y qué es lo que hace nuestra vida tan dolorosa? Son los errores. Si tenemos la capacidad de impedir los errores, entonces nuestra vida deja de ser tan complicada, deja de ser tan dolorosa. Nosotros vivimos en medio de lo pasajero, de modo que cometemos un error y como no hicimos conciencia del error, lo volvemos a cometer y el efecto se vuelve a repetir. Entonces es por eso que el dolor del ser humano no tiene remedio, sino es mediante un proceso interno de autotransformación.
Entonces toda la energía que no se gasta en el proceso del error se acumula. Y el problema del ser humano es que le falta fuerza. Está lleno de muchas debilidades. Eso es lo que lo aniquila. Eso es lo que lo lleva tempranamente al sepulcro. Su falta de fuerza. Y no tiene fuerza porque la dilapida en la acción de cometer errores. De modo que entregarse a una profunda preocupación es un grave error. Imagínense cuánta energía gasta una persona que se pasa una noche entera preocupado, no puede dormir. Y el proceso del sueño corporal es indispensable para recuperar las fuerzas que se gastan durante el día, las energías que se van durante el día. De modo que estamos constantemente cometiendo errores. El dejarse llevar por una rabieta es un grave error. Imagínense cuánta energía se gasta en la explosión atómica de una rabieta. De modo que deben ustedes considerar que lo que propone este conocimiento es algo muy grande. Y como es muy grande, es difícil. Porque lo fácil se consigue fácilmente, ¿no es cierto? Pero aquello que es grande, aquello que es profundo, no se consigue fácilmente. Se consigue a través de muchos esfuerzos, de tremendas luchas íntimas, de estados internos de profunda alerta, alerta novedad, alerta percepción. Eso es lo que propone esta enseñanza, este conocimiento. Si desean hacer algunas preguntas, los escucho. ¿Cómo podemos ser más atentos a los corazonados que tenemos? Las corazonadas, que así les llaman, tienen un nombre más objetivo. Se llama la intuición. Es una facultad espiritual muy grande. Las personas intuitivas pueden percibir de antemano lo que se viene. Y es claro que si lo que se viene lo recibimos en estado de alerta, en estado de íntima recordación, entonces no nos afecta. Y cuando digo no nos afecta, quiero decir no se gastan nuestras energías en ello. Así pues que es necesario aprender a escuchar la voz del silencio que se manifiesta a través de esa facultad llamada intuición y que también le llaman corazonadas. Es preciso ser intuitivos, porque eso es una facultad preventiva de acontecimientos absurdos, negativos. ¿Cómo se desarrolla esa facultad intuitiva? ¿Qué práctica se hace? Sí, hay un ejercicio que lo he dado en mi libro Más allá de la vida y de la muerte. Consiste en establecer una conexión consciente y voluntaria
entre lo meramente cerebral y lo puramente cardíaco. Así es que entre el cardiac y el cerebro debe haber una constante observación como para mantener el equilibrio entre esas dos fuerzas, llamadas el amor y la razón. Hay personas que se dejan llevar puramente por el amor y entonces cometen graves errores. Digamos, una mujer casada no puede amar a un hombre que no sea su marido y viceversa. Entonces tiene que haber la razón y el amor en equilibrio. Un hombre casado no debe enamorarse de otra mujer que no sea la suya. Entonces la razón le dice que está casado. El amor puede impulsarlo hacia una relación incorrecta, pero la razón corrige y dice no, no se puede, no se debe, es la palabra correcta, no se debe. De poder sí se puede, pero no se debe. Si ustedes se dan cuenta, los mandamientos teológicos indican siempre la forma correcta del comportamiento. No robar, no mentir, no adulterar, no fornicar, todo eso significa lo que nosotros debemos considerar como nuestra moral. La moral que no está relacionada con principios superiores no es ninguna moral, sino una tremenda inmoralidad. ¿Qué otra pregunta les gustaría hacer? ¿Qué otra pregunta les gustaría hacer? Si no se enciende, no está grabando. ¿Puede explicar el proceso de morir? Morir. La muerte mística es un proceso mediante el cual debemos dejar una figura y crear otra figura. La figura que normalmente tenemos es la figura natural. Como ya dije, nacer, crecer, reproducirse y morir. Esa es la figura natural, con todas sus implicaciones dolorosas. La otra figura se arma con un proceso de comprensión diferente a eso, con un proceso de entendimiento mediante el cual percibimos que la vida tiene que tener otro significado. No podemos haber sido creados para cumplir con ese triste propósito. Nace, crece, se reproduce y se muere. Eso está bien para los animales, para el reino animal. Pero en nosotros hay otras posibilidades. Hay otras formas de conducirnos para llegar a otro objetivo, la autorrealización íntima del ser. Así es que la muerte es el proceso mediante el cual eliminamos la figura natural, con todos sus defectos, manías, hábitos, costumbres. Eso significa la muerte. Eliminar voluntaria y conscientemente esa figura natural para que surja una figura supranatural. Nosotros no estamos obligados a vivir dentro de lo natural.
Para eso tenemos la inteligencia, para eso tenemos la comprensión, tenemos la capacidad de penetrar con el entendimiento en otros asuntos, no como los animales que no pueden pasar de nacer, crecer, reproducirse y morir. Nosotros sí podemos ir más allá de eso. Muchas gracias por escucharme.